platicar unos minutos con el meteorólogo, Gustavo Magaña Fernández. Él está en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a la cual saludamos, a Guadalajara y a todas sus ciudades y al estado completo. Y él es meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Entonces, hace no muchos días hemos estado hablando sobre el tema de precisamente el caso de los famosos tornados. Y en el caso de los tornados, déjeme decirle a usted que se ha estimado que han ocurrido más de 600 tornados nada más en el mes de abril, en el mes que acaba de pasar, en el mes de abril, 600 tornados. El récord anterior fue precisamente en lo que podemos recordar como 1974, donde se tuvieron 267. Si hacemos cuentas, pues estamos hablando de un aumento muy notorio en la actividad de los tornados y, bueno, pues ha habido años como por ejemplo el 2003, que llegó a 542, y el promedio en la década fue de 160 tornados. Quienes no los han vivido, seguramente los han visto a través de películas, a través de la televisión, del internet, de muchas entidades, pero son uno de los elementos más destructivos, sorpresivos, impresionantes, pero aparte en crecimiento. Vamos a platicar con el meteorólogo Magaña Fernández. ¿Cómo está, señor Magaña Fernández? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes al público. Bueno, de hecho somos dos meteorólogos que estamos ahorita a la escucha. Así es. Uno es Gustavo Salgado Rodríguez, así es, que está ahí con exactamente, que está ahí en Guadalajara, y usted que también está en Guadalajara, así que estamos muy jaliscienses en este momento. Pues saludo a ambos, por supuesto, muchas gracias. Y la primera pregunta, si me permite, se la voy a hacer a Gustavo Salgado Rodríguez. ¿Cuál es la causa por la cual se generan los tornados? Bueno, si me permite contestarla en este momento, mire, para que se forme los tornados deberían de haber dos situaciones. Sí. La primera es que debe de haber aire frío que se debe de asentar sobre el aire cálido y húmedo. Y el viento necesita ir en direcciones muy diferentes y en diferentes o diversas alturas. Cuando se ha creado esto, se crean unas fuerzas que se llaman de cizalladura, que el viento se mueve en diferentes niveles. Cuando está todos estos elementos, está a punto de poderse dar lo que es el tornado. Pero para que pueda haber todo ello, se necesita un condimento más, que es el que los forma todos ellos, que es la corriente de chorro, o el jet stream, como le llaman, o vientos muy fuertes en la altura. Sí. Cuando están estos tres elementos ya listos, entonces en ese instante es cuando ya se me va a producir lo que es el tornado. Especialmente cuando esta corriente de chorro o jet stream viene principalmente del oeste. Es cuando empiezan a formarse los tornados. ¿Y por qué del oeste?
Bueno, lo que pasa es que la corriente de chorro jet stream, que la tienen bien estudiada, la fluidez de ese viento viene de oeste a este. Ujú. Claro que no en toda la época del año está en ese mismo lugar, como en estos momentos que viaja prácticamente de las rocallosas. Viene internándose desde lo que es el océano hacia lo que es Estados Unidos, la parte sur. Pero esa corriente de chorro viaja, sube y baja. Puede irse más al norte, puede irse más al sur. Lo principal de este momento es que en estos momentos está casi en el sur, suroeste. Y esto nos lo va a provocar otro fenómeno que está muy lejos, a una distancia muy lejos de ahí, que es el fenómeno de la Niña, que es una corriente oceánica fría. Cuando está, si ustedes han visto en las noticias, la corriente de la Niña ha estado presente en este año. Sí. Y ya está debilitándose, pero su reflejo aún continúa. Y cuando se presenta esta corriente oceánica, entonces la corriente de chorro o jet stream, o vientos muy fuertes en la altura, empiezan a fluir al suroeste de Estados Unidos. Y esto es lo que nos va a dar como consecuencia el aumento de los tornados. Por eso es que este año se vio tantos tornados que se dieron en abril. Es muy difícil dar la certeza de que sea hasta que se termine de hacer el estudio, pero prácticamente eso es lo que hasta el momento nosotros tenemos, de que ha habido el aumento que se ha observado ahí en todos esos tornados que se han dado, que como tú dijiste son como 600. Así es. Se había dado anteriormente en 1974, pero a veces hay como periodicidad en que se puedan dar en determinados años un aumento de tornados como lo que tú dices. Aunque muchas veces quieren todo achacárselo a lo que es el cambio climático y el calentamiento de la Tierra, cuando eso es muy difícil de poderlo saber con seguridad. Si llega a haber el calentamiento o un aumento en el cambio climático, probablemente los ingredientes de los que hablamos, unos podrían aumentar u otros podrían disminuir y probablemente no se nos daría a lo mejor el tornado. Pero hasta este momento creemos que probablemente sea la Niña. Bien. Ahora, como la mayoría de los que estamos atentos a lo que ambos están diciendo, quiero hacer algunas preguntas que pueden ser de clasificación elemental. La corriente de la Niña y la corriente del Niño. Estas corrientes, en este caso la corriente de la Niña, está ubicada en el Océano Pacífico. Así es. Adelante, Gustavo. Es cuando se presenta precisamente que las aguas de la superficie del mar tienen un valor de temperatura menor, y el Niño es cuando precisamente presentan un valor de temperatura mayor. O sea, la corriente del Niño tiene el agua es más caliente, y cuando es de la Niña, el agua es más fría. Más fría, exactamente. Bien. Ahora, con respecto a los tornados también, como dice mi compañero, se producen en zonas donde es grande la inestabilidad, ¿verdad? Y sobre todo hay un frente frío activo que da un ímpetu adicional a las corrientes verticales. Entonces de ahí viene precisamente la formación del tornado, porque con las corrientes verticales se desarrolla una nube de desarrollo vertical que se llama cumulonimbus mammatus. Esta nube cumulonimbus mammatus es la que genera precisamente los tornados, y pueden producirse uno o más tornados de una misma nube. Ahora, para poder entender bien esto, la corriente del Niño y de la Niña, que es en el mar, el hecho de que se dé una o se dé otra, ¿de qué depende? Bueno, eso ya depende hay vientos alisios, que nosotros les llamamos, que son los que soplan, ¿verdad? Sobre lo que es el Pacífico. Cuando estos vientos tienen mucha fuerza, replegan parte de las aguas del Pacífico hacia donde está Indochina,
como si uno estuviera soplando y aventando esa agua. Se va haciendo entonces, chino. Exactamente, todo lo cálido se va a ir a concentrar en esa parte. Sí. Y en lo que son las costas, todo oeste de todo lo que es América, principalmente en lo que es el Perú, empieza a haber un surgimiento de agua fría. Y esa es la que nos va a dar la corriente de la Niña. Bien. Si los vientos alisios disminuyen, entonces se nos forma como si fuera una alberca con agua caliente casi todo el Pacífico. Y en ese instante es cuando surge lo que es el fenómeno del Niño. Bien. Bueno, entonces estamos en la corriente de la Niña, estamos con una corriente fría que básicamente se va hacia la costa vamos a ir de América, en el Pacífico. Y ese clima frío, si me permiten, es temperatura fría. Estoy tratando de hacer un resumen para ver si capté. Es el que genera el que en la atmósfera se cree una corriente de aire también fría. Bueno, de hecho la corriente de chorro siempre existe, ya sea esté el niño o la niña. Lo único que cambia es su posición. Sí. Esa corriente de chorro que circunda todo el globo cambia de posición nada más de acuerdo al calentamiento del océano. Y en este instante, como el el enfriamiento es con la niña, entonces la corriente de chorro se mantiene allá en el oeste. Bien, bueno. Ahora, ya entrando a tierra es cuando viene el encuentro de las diferentes corrientes y temperaturas, más la velocidad propia de los vientos, que conforman esta nube de un nombre que a ver si... ¿Quién me lo quiere repetir? Cumulonimbus mammatus. ¿Cómo? Cumulonimbus mammatus. Bien. Estas se crean en la zona de inestabilidad, y la inestabilidad es por la diferencia de temperaturas más frías de un frente frío con el acceso también de una corriente de una masa de aire marítimo tropical. Entonces, que se introduce por el valle del Mississippi. Entonces, ahí es donde tiene la generación de estas nubes cumulonimbus mammatus. Entonces, de ahí empieza a descender, pueden ser uno o más tornados de una misma nube, hasta tocar tierra con anchura promedio de 400 metros, una longitud de 20 kilómetros en ocasiones, ¿verdad? Los vientos han alcanzado intensidades hasta de 360 hasta 720 kilómetros por hora. También pueden formarse uno o más tornados de una misma nube, ¿verdad? Se han observado tornados que después de elevarse del suelo vuelven a tocar otra vez más adelante. Tiene que ver también muchísimo el gradiente barométrico, o sea, de la presión atmosférica, que es extremadamente pronunciado en la zona de baja presión dentro del vórtice del tornado, ¿verdad? Ahora, en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, donde estamos, ¿cuál es... aunque hay, por supuesto, cambios en la presencia de ellos, de los tornados, ¿cuál es la zona o los estados donde normalmente se generan más tornados? Sí, bueno, es en Oklahoma y Kansas, ¿verdad? Son los que se presentan hasta 900 tormentas al año, ¿verdad? Oklahoma y Kansas. Oklahoma y Kansas. Pero también de gran importancia se presentan tornados en Texas, en Illinois, en Arkansas, Arizona, Colorado y hasta en Florida. En Carolina también. En Carolina, ya en lo que es la costa este de los Estados Unidos. En este caso, que ha sido espantoso, porque curiosamente, y por eso me permití molestarlos a ustedes dos allá en Guadalajara, maestro Salgado y maestro Magaña, porque cuando los huracanes empiezan a acercarse a tierra en algún momento, los medios de comunicación pues se pasan días inclusive siguiendo el rastro y desgraciadamente cuando tocan tierra el desastre que causan dependiendo de su magnitud, pero los tornados es algo que quizás
para muchas personas en otras latitudes del mundo, como no los viven, pues parecería como que son cosas muy, no sé, menores o casuales, pero lo que estamos viendo por la fuerza y la velocidad, indiscutiblemente pueden ser, no sé si tan destructivos como en este caso, donde van más de 400 y tantas personas muertas en los estados afectados de Alabama, Mississippi, en Georgia, en parte de Luisiana, Texas, etcétera. De hecho, son los fenómenos más violentos que tenemos. Es más violento que un huracán. En sus vientos que llegan a alcanzar velocidades muy grandes. El de huracán también, ¿sí? Pero el tornado es en un menor, ¿cómo puede decir? En menor terreno, pero con vientos muy fuertes. Incluso las presiones que se van cambiando de una a otra tan rápidamente en ese embudo hace que pueda haber explosión en las mismas casas, las vuelas. Sí, sí. Entonces, es muy violento. Y no nomás ese al sur de Estados Unidos, también en el norte de México, hasta en toda esa línea del corredero de tornados se da. ¿Cuál es el corredor en México? Bueno, algunos se han dado en lo que es hacia lo que es Chihuahua, Nuevo León, se ha visto algunos, y Coahuila, y se interna hacia lo que es Texas. Y va hacia Texas. José, sí, maestro. También los tornados tienen categorías, también los tornados como los huracanes. A ver, ¿cuáles son? La intensidad de los vientos es mucho mayor en los tornados que en los huracanes. Por ejemplo, la fuerza 5 de un huracán es de 250 kilómetros por hora o más. Sí. Y en los tornados, por ejemplo, la fuerza 1 son vientos de 115 a 180 kilómetros por hora. Vaya. La fuerza 2 de 180 a 250. Sí. La 3, categoría 3, de 250 a 330. La 4 es de 330 a 410. Y la fuerza 5 es mayor de 410 kilómetros por hora. Sí. Así es que, claro, como dice el compañero Magaña, el fenómeno meteorológico más violento es el tornado. No origina daños de tanta extensión como los huracanes, pero en la trayectoria de un tornado, la destrucción es total. Es total, sí. Quizás para algunas personas que nos están viendo, porque estamos presentando también algunos tornados y vamos a ver si nuestros compañeros nos pueden mostrar también en la pantalla los destrozos ocurridos este fin de semana, donde no acaba uno de comprender cómo en unos cuantos segundos o unos cuantos minutos, ciudades, corredores de ciudades enteras, de pronto ve uno cómo están volando en medio de ese embudo, automóviles como si fueran pedacitos de papel, casas, personas, animales, todo, y bueno, pues cuando se van dejan absolutamente plano, casi en los casos que han ocurrido, plano totalmente todo, y cosas que estaban ubicadas en un lugar aparecen en ocasiones hasta kilómetros después de donde estaban. Así es. Bueno, Sí. Independientemente de eso, lo bueno es de que ya a veces se puede avisar a la gente con 20 o 10 minutos de anticipación en algunos tornados que se observan muy fuertes. Bien. En los más ligeros es difícil. Y todo eso se ayuda uno con lo que es el radar. Sí. ¿Qué podemos hacer? Porque hay gente que sí le afecta o le puede afectar, y hay gente donde hasta el día de hoy estos fenómenos no se dan otros. ¿Hay alguna manera de poder prevenir el que se dé? ¿Hay alguna manera de informarse a tiempo para poder desaparecer del lugar? ¿Existe alguna forma
de si está uno en la ruta de un tornado, poderse proteger? ¿Quién gusta de ustedes, maestro Magaña o maestro Salgado? Bueno, al principio es saber que estamos en la estación donde ya se están produciendo los tornados, ¿sí? Como es en estas fechas, estar monitoreando constantemente la radio, sí, ya que los servicios meteorológicos constantemente están mandando algunos avisos o alertas. Así es. Esos avisos o alertas los deben de tomar en serio, porque pues muchas veces dicen, no, me dijeron que venía para acá, pero siempre no vino. Bueno, obviamente que todavía no podemos tener una exactitud de un 100%, pero sí podemos estar observando en los radares las imágenes que nos están enviando y estar tratando de interpretarlas para decir, aquí es donde se está tratando de formar un tornado. Hay probabilidades que se pueda formar y hay veces en el que se está tratando de formar y en ese instante se disipa. Eso lo han visto todos ustedes. Sí. Esto es muy difícil de poderlo hacer. Pero sí, cuando tienen una velocidad muy excesiva, hay probabilidades de unos 10 minutos poder avisar a la población. Es muy poco tiempo. Sí, 10 minutos. Bueno, eso es con lo que contamos por el momento. Mira, Gutiérrez Dimó, hay colegas profesionales allá en Estados Unidos, por ejemplo, del Centro Nacional de Aviso de Tormentas en Amarillo, Texas, lanzan ellos ese informe con la anticipación que puedan. Nosotros nos valemos de las imágenes satélite, de los radares móviles, de los observadores en tierra, que precisamente ven eso. También el Laboratorio Nacional de Tormentas Severas en Norman, Oklahoma, también. Nosotros, por ejemplo, observamos los sondeos atmosféricos y vemos los índices de estabilidad. Nosotros lo mencionamos de Showalter, Faust Miller. Cuando tienen un valor menor de -6, ahí es cuando vemos con la posibilidad de considerar la formación de tornados en esa área. Entonces, con esa anticipación lo podemos dar, ¿verdad? Sí. En este momento estamos, mientras que los escuchamos a ambos, estamos presentando aquí en nuestra pantalla los resultados de lo que ocurrió en los días pasados, donde los destrozos son verdaderamente inconcebibles. Y yo creo que una de las cosas importantes de esta conversación, que les agradezco muchísimo, es el que tanto, por ejemplo, aquí estamos presentando ahora cómo quedó precisamente en Alabama una zona, una población que fue arrasada totalmente por uno de estos tornados, y creo que fue importante aprender, por lo menos para mí, que una experiencia que es el fenómeno climatológico más mortífero de todos los que existen. Es muy importante, porque muchos nos quedamos con la idea de que el asunto era exclusivamente el tema de los huracanes. Dos últimas preguntas. Esta para el maestro Salgado Rodríguez. Se hablaba hace un momento de las fechas donde son más propicios este tipo de fenómenos. ¿Cuáles son los meses más delicados? Bueno, son abril, mayo, se presentan con mayor frecuencia. Por ejemplo, a lo largo de la costa del Golfo de México, se producen cada mes con un máximo no muy destacado en marzo y abril. Más al norte, en la región de máxima frecuencia, mayo también es la época peor también, habiendo poco riesgo después de junio. En los estados a lo largo de la frontera de Canadá, el peor es junio, y los tornados esporádicos realmente pues ocurren en ese mes. Y también quería mencionarte que a nivel mundial las regiones de mayor frecuencia, claro, son el Valle del Mississippi en los Estados Unidos, la India y en Australia. Entonces el Valle del Mississippi, en la India
¿En alguna zona específica de la India? Sí, en la India, en la parte central de la India. Sí. Y en Australia también. ¿En qué parte de Australia? En la región entre lo que es alrededor del Australia, porque en medio tenemos el desierto. Sí, claro. Entonces, en la región sur de Australia es la parte donde se presentan más. Sí, exactamente. Y por último, maestro Fernández, soy Salgado. Perdón, sí, es que como no estamos importa. por teléfono, discúlpeme, sí, no importa, pero bueno, compañero. No es intencional, ¿verdad? No, pero realmente está bien. Sí, está bien. pero Y el gusto de conocerte, aunque sea por teléfono. No, al contrario. Tienes el apellido, el nombre de un gran geógrafo. Muchas gracias. Sí. De Gutiérrez Vivó. Sí, bueno, él era Jorge A. Vivó. Y sí, fue, porque ya falleció, doctor en geografía, según recuerdo, y ustedes recordarán a lo mejor, se graduó en la UNAM, fue el primero que en el Instituto de Geografía se le entregó el doctorado en geografía, y bueno, fue un hombre muy interesado en muchas cosas, que no es el espacio para eso, pero sí, yo he leído acerca de sus obras, sus libros y todo. Sí. Y bueno, pues nada más cerraría diciendo, y gracias por la mención, que aparte de ser, primero fue abogado, luego geógrafo, se doctoró en la materia, luego fue antropólogo, luego también fue etnólogo, y en sus momentos... No, en estos temas aquí en México hay de mucho estudio realmente, sí, claro. Sobre todo los grupos étnicos, sí. Imagínate. Bueno, nomás lo que él ahora sí que aprovechando el viaje, él en sus tiempos estuvo muy cerca de todas las diferentes culturas indígenas de México, al grado que dominaba todos los diferentes idiomas de los pueblos indígenas mexicanos, y constantemente estaba con ellos en el país, hablaba sus idiomas, tenía esa gran facilidad, aparte de hablar otros 5 idiomas de los llamados internacionales. Así que bueno, gracias por la mención. Gracias a ti también por agregar esta información, y muy merecido. Muchísimas gracias. Pero bueno, para que no crean que es la sección del ego, por último, no sé quién guste, el maestro Salgado o el maestro Magaña, contestar allá en Guadalajara. Para México, cuando ocurre esto en los estados que ustedes han mencionado, ¿existe ya un sistema como el que lo hay en otros países, como es el caso de Estados Unidos, en el cual la gente pueda tener información directa, específica, de algún tipo de medio especializado, para que, pues, cuando se detecte un fenómeno de estos que viene, puedan salir corriendo y por lo menos salvar la vida? Bueno, en realidad, en primer lugar, los tornados que se efectúan aquí en la República Mexicana no llegan a la categoría 5 o 3, 4 que tienen ustedes por allá, ¿verdad? Sin embargo, cuando se presentan, por ejemplo, ciclones tropicales, en las inmediaciones de los ciclones tropicales también hay zonas de gran inestabilidad que producen tornados. Y ahí hay esa situación, ¿verdad? Lo que sí, el Servicio Meteorológico Nacional y el sistema de protección civil son los que tienen la pauta y la forma de transmitir precisamente una zona de riesgo en diferentes lugares con la anticipación que realmente se pueda, ¿verdad? Sí.
Sí. Los medios, son los medios oficiales para difundir esa información. La gente, las personas aquí en México, ya estamos también disciplinados a cualquier información acerca también de un fenómeno meteorológico de importancia, como puede ser un tornado, un ciclón tropical, el paso de un frente frío, etcétera, y eso ya hay disciplina en la gente, por los medios de comunicación, por televisión, por radio y otros, ya se difunde perfectamente bien. Ahora con el internet es rápido la información, como llega a todos los lugares de la República Mexicana. Así es. Gracias por dedicar este tiempo para explicar algo que posiblemente para muchas personas era un fenómeno distante, no solo en lo geográfico, pero que ahora nos queda muy claro, tanto para quienes vivimos aquí en Estados Unidos y para quienes viven en las franjas mexicanas y de otros países, para que nos quede nítido el hecho de que el fenómeno más poderoso desde el punto de vista destructivo por su fuerza es el tornado por encima del huracán, y pues ojalá que le pongamos más atención de ahora en adelante a esta materia. No hablo de ustedes, hablo en general de las poblaciones que están en riesgo. Pues, Gutiérrez, vos aquí nos tienes a tus órdenes y te informo que ya nosotros aquí aunque las fotografías que te mandamos ya son viejitas, pero sí vamos a actualizarte otra. Sí, por favor. Ahí donde ya podemos decirles que acabamos de recibir precisamente un radar meteorológico aquí en la universidad, que tiene un radio de acción de 500 kilómetros. Así es que olvídate, y es tecnología de punta, así es que pronto vamos a tener la práctica suficiente como para determinar y avisar a la población, sobre todo la Dirección de Protección Civil, con anticipación de cualquier ocurrencia de fenómenos meteorológicos que vayan a perjudicar el área de occidente de la República. Muy bien, pues yo dígame, Héctor Magaña y un servidor, Gustavo Salgado, pues nos despedimos y realmente con el gusto de conocerte a través de este medio. Pues muchísimas gracias, igual estamos a sus órdenes y los estaremos molestando cuando sea necesario, con el fin de poder tener bien informado al público sobre estas circunstancias, y muchas gracias por la mención de hace un momento, porque seguramente esto ya es un asunto personal, pero seguramente a mi madre, que siempre está atenta al programa en su casa, a estar pues muy emocionada que ustedes recordaron a su padre, a mi abuelo, y les agradezco pues ese comentario. Hasta luego. Gracias, que les vaya muy bien. Gracias. Igualmente, bueno. Gracias. Vamos a platicar con el meteorólogo Magaña Fernández. ¿Cómo está, señor Magaña Fernández? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes al público. De hecho somos dos meteorólogos que estamos ahorita a la escucha. Así es. Uno es Gustavo Salgado Rodríguez, así es, que está ahí exactamente, que está ahí en Guadalajara, y usted que también está en Guadalajara, así que estamos muy jaliscienses en este momento. Saludo a ambos, por supuesto. Muchos han ocurrido más de 600 tornados, nada más en el mes de abril, en el mes que acaba de pasar, en el mes de abril, 600 tornados. El récord anterior fue precisamente en lo que podemos recordar como 1974, donde se tuvieron 267. Si hacemos cuentas,
pues estamos hablando de un aumento muy notorio en la actividad de los tornados y bueno, pues ha habido años como por ejemplo el 2003 que llegó a 542 y el promedio en la década fue de 160 tornados. Quienes no los han vivido seguramente los han visto a través de películas, a través de la televisión, del internet, de muchas entidades, pero son uno de los elementos más destructivos, sorpresivos, impresionantes, pero aparte en crecimiento. Biología de la Universidad de Guadalajara. Entonces, hace no muchos días hemos estado hablando sobre el tema de precisamente el caso de los famosos tornados. Y en el caso de los tornados, déjeme decirle a usted que se ha estimado que han Voy a platicar unos minutos con el meteorólogo Gustavo Magaña Fernández. Él está en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a la cual saludamos, a Guadalajara y a todas sus ciudades y al estado completo. Y él es meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología.